Hola, ¿qué tal? Soy yo de nuevo, Adelobra. El día de hoy les traigo un video especial. Digo, como si no todos mis videos fueran especiales, pero este es especial por una cosa, y es que estaba preguntándome qué debería subir y luego me fijé que hace tiempo no hablo de un marín espacial. Literalmente creo que desde hace 8 meses que subí mi último video de un marín espacial, que fue el de Honso, el hijo de Perturabo y Rogaldor. Entonces dije, debería hablar de un marino espacial, pero luego recordé también que mi penúltimo video fue uno sobre Cadia, y como para seguir la línea de la herejía dije, ¿por qué no hablo de un marine hereje? Y hey, ¿qué es más hereje que los portadores de la palabra? Así que el día de hoy hablaremos de un marine espacial, el señor carnesí de los marines espaciales del caos poseídos y el ángel rojo de los portadores de la palabra, Arger Tal. Y si con eso no logré llamar tu atención, aquí te va un dato curioso que estaremos explorando más tarde. ¿Sabías que Argeltal es el principal causante de que se esparcieran por toda la galaxia cuando eran bebés los primarcas? Bueno, entonces vamos allá. Los orígenes de Argeltal no son muy confusos. Originalmente viene del mundo de Colchis, el mundo natal de su primarca Lorgar. En el dialecto de Colchis, el nombre Argertal significa último ángel. Su nombre se debe a que fue el último niño en nacer dentro de su familia. Y como si por azares del destino se tratase, el joven Argeltar sería introducido en la legión de los portadores de la palabra por el primer capellán Erebus. Ese asqueroso. Admito que empezamos mal. Ok, empezamos muy mal. Pero en fin, este mismo luego lo elegiría para convertirlo en un capellán. Pero Argertal rechazaría tal honor. En su lugar, él consiguió convertirse en el capitán de la séptima compañía de los portadores de la palabra. Y como no, aquí te va otro dato curioso. Mientras este estaba a bordo del crucero ligero llamado El Lamento de Orfeo, junto con la sacerdotisa cadiana y futura princesa demonio Yggetel el Ascendido, Argertal estuvo entre los primeros humanos del Imperio de la Humanidad en descubrir el reino del caos que existe dentro del Immaterium, que se encontraba dentro del Ojo del Terror. Esto mientras el capítulo del Sol Serrano acompañaba a su primarca Lorgar durante su autollamada peregrinación. Pero este no sería su único acercamiento con una mujer, pues tanto antes como después tuvo una relación de amistad muy estrecha con Sirene Balatheon, quien luego sería conocida como la Dama Bendita, a quien abrió su corazón en muchas ocasiones. Bueno, regresando al Immaterium, este sería el lugar donde Tal sería poseído por un demonio sin saberlo, al igual que sus compañeros del Sol Serrano. En su caso, este sería poseído por un demonio llamado Ra-Um, pero a diferencia de otras posesiones demoníacas llevadas a cabo por entidades del Immaterium, esta posesión fue menos un brutal sometimiento del cuerpo del huésped y más una fusión simbiótica a nivel espiritual de ambos seres, y como era de esperarse del pendejo del Orgal, este declararía que Tal y sus compañeros supervivientes son un ejemplo de lo que toda la humanidad podría ser si Horus conseguía aplastar el mandato del emperador y llevar a toda la galaxia al servicio de los dioses del caos. Pendejo. Tras un viaje de 7 largos meses en el Ojo del Terror, estos retornaron a su legión, sin saber que solo duraron unos momentos para aquellos que estaban en el espacio real. Y otro detalle interesante, como ya dije al principio del video, es que fue justamente Argertal quien, transportado místicamente por Yggetel a los laboratorios del Himalaya durante la creación de los primarcas, destruyó el generador del campo Geller, que permitió a los demonios entrar a dispersar las cápsulas de los primarcas no nacidos. Sí, porque si algunos no lo sabían, hay dos historias sobre la dispersión de los primarcas por la galaxia. La una es que fue Argertal quien los dispersó por la galaxia, y la otra es que fue Erta, y si no estoy mal, ambas son canon. En fin, regresando al video, luego de su regreso al mundo material, este sería investigado durante un interrogatorio de Lorgar, donde Argertal detalló lo que habría experimentado en el Ojo del Terror, proporcionándole valiosa información que luego sería usada como la base del herético libro de Lorgar, el Editio Divinitatus.
Y como no, en honor a sus logros, Lorgar nombró a Argertal el capitán de sus Galborgak, o los hijos benditos en la lengua de Colchis, una élite de Astartes formada por los supervivientes del Sol Serrano, quienes fueron los primeros en llevar en sus servoarmaduras el color carmesí que luego acabaría por convertirse en el estandarte de su legión, cuando se unieran al caos durante la herejía de Horus. Y más tarde, liderando a los Galborgbak, Argertal combatió en Isbancinco durante la masacre del desembarco contra la Guardia del Cuervo y sus aliados leales, la Legión de los Salamandras y los Manos de Hierro. Otros detalles importantes es que Argertal era el único portador de la palabra en el que confiaban los guerreros de la Legión Custodes, que tenían la misión de vigilar a Lorgar después de que el primarca traicionara la verdad imperial en el mundo de Kur. Esto hizo que su traición definitiva hacia el imperio fuese aún más triste cuando fue él mismo quien se encargó de acabar con ellos después de que descubrieran que los portadores de la palabra habrían traicionado al imperio. Y en algún momento durante los primeros 40 años de la existencia de los Galborbark antes de la batalla de Isban V, Argertal pasó a ser conocido como el Señor Carnesí entre los astartes de la 17ª Legión y más tarde por todo el imperio. Incluso el grupo de los 100 rememoradores enviados con los portadores de la palabra antes del desembarco de Isban V ya llamaban a Argertal el Señor Carnesí. Aún así, las cosas no pintarían de color de rosas mucho tiempo para este, pues la muerte de Algertal fue profetizada por su propio padre, quien le dijo que moriría bajo la sombra de unas grandes alas. Esta predicción perseguiría a Argertal en sus batallas futuras, pues siendo tan abstracta podría significar cualquier cosa, y por esto mismo pensaba que moriría a manos del primarca Corvus Corax durante la batalla de Isban V, pero lamentablemente no fue así. Y si bien Argertal nunca fue un fanático ni un hombre con mente estrecha, siempre cuestionó todo lo dicho por el demonio Igethel y su lealtad hacia Lorgar le llevó por caminos que quizás él, por propia iniciativa, no hubiera tomado. Contrario a este, el capellán Sapex siempre fue dogmático y se involucró fuertemente en las conspiraciones previas a la herejía de Horus. Argertal detestaba estas conspiraciones, pues enfocaba su atención en el caos con la intención de seguir la verdadera verdad primordial, por lo que para él el imperio debería ser iluminado y no destruido. Durante la peregrinación de Lorgar en el Ojo del Terror, cuando el primarca Lorgar siguió al capítulo del Sol Serrano a la fisura disforme y éste retornó para contarle su experiencia, el príncipe demonio Igethel el ascendido le mostró muchas visiones caóticas de eventos que ocurrirían pronto en varios futuros posibles. Esto fue especialmente cierto sobre varios eventos que rodeaban el conflicto galáctico que pronto sería conocido como la herejía de Horus, que ocurrió 40 años terranos después de la peregrinación. Una de estas visiones incluía a la batalla de Terra, y cómo durante el final de la herejía Lorgar vio en esa visión cómo Argertal se convertía en medio de la batalla en un gigantesco Astartes demoníaco poseído. En su forma demoníaca, Argertal parecía ser bastante poderoso y significativamente más grande y alto que su padre primarca. La visión mostraba que el demonio tal arrasaba las filas de escuadras de los puños imperiales en un arranque de destrucción antes de morir finalmente bajo la espada de Sanguinius, en el umbral de la puerta de interior del Palacio Imperial, conocido como la Puerta de la Eternidad, cumpliendo así la profecía de la muerte bajo la sombra de unas grandes alas. Ahora, durante el año que duró la Cruzada de las Sombras de Ultramar, Algertal se convirtió en uno de los lugartenientes más confiables de Lorgar, a la par de Erebus y Corfaeron. Este estuvo al frente de las fuerzas que actuaron junto con los devoradores de mundos, quienes lo aceptaron gracias a la relación de hermandad que estableció con Karm el traidor, a pesar de la fricción que existía entre ambas legiones. Argertal marchaba siempre en compañía de su nuevo ejército, Bakrat Hal,
Esta fuerza estaba compuesta de los restos de los capítulos que habían quedado diezmados en la masacre de Isban V. Y durante todo el año que duró la Cruzada de las Sombras, los cambios que aparecieron en Argertal cuando fue poseído por Ra-Um se siguieron manifestando en la batalla, y en muchos casos era evidente cómo su armadura parecía cada vez más llena de cuernos y protuberancias óseas. Su casco se deformaba para convertirse en una máscara de aspecto de lobo siempre rugiendo, o en una máscara de plata con rasgos humanos que eran un reflejo de la de Argertal. Su piel y su armadura se fundían y como consecuencia éste terminó sintiendo todo lo que sufría su armadura, pero al mismo tiempo esto le permitía a éste regenerarse gracias a su metabolismo, mezcla de un marín espacial y un demonio. Pero el cambio más visible y tal vez el más grotesco fue la aparición de unas alas membranosas como las de un murciélago, que usaba tanto como para volar como para atacar y que le otorgaban la apariencia de una criatura de pesadilla. Sin embargo, nadie notaría que Argertal era perseguido por una gran carga, pues sentía un enorme sentimiento de culpabilidad debido a no haber podido ser capaz de salvar a Sirene Balatheon de las manos de su amigo Alkilion, y por no haber sido capaz de rescatar los restos humanos de los cultistas que la profanaron para adorarlo. Por eso, y contra los consejos de su padre, llegó a un pacto con Erebus, en el que éste resucitó a Cirene. Sin embargo, Erebus también profetizó que Karm, el traidor, moriría con una espada clavada en su espalda. Y a pesar de que Lorgar le aconsejó de que no confiase en la rata rastrera de Erebus, Argeltal creyó en esa profecía y juró que protegería a su único amigo. Sus acciones fueron indispensables en la batalla que sucedieron durante la cruzada, pero tal vez la más importante fue la última batalla en el planeta Nuceria. En esta, Argertal luchó entre las filas de los devoradores de mundos con el fin de proteger a Karm el traidor, por lo que no solo tuvo que enfrentarse a los ultramarines que le atacaron, sino que también tuvo que defenderse de sus hermanos traidores cada vez que estos le atacaban presos de la locura causada por los clavos del carnicero. Esto supuso un gran desgaste en Argertal, que acabó la batalla cansado y lleno de heridas. El asalto solo terminó después de haber combinado al titán imperator de los portadores de la palabra, los devoradores de mundos y la legio audax de titanes. Argertal, satisfecho por haber evitado la muerte de Karm el traidor y la profecía de Erebus, se quedó en la parte más alta del titán mientras el resto de las tropas se retiraban. Estando allí, volvió a hablar con Erebus para enterarse que la profecía de Erebus habría sido una trampa, pues mientras el cansado y herido Argertal le daba la espalda, éste le clavó una espada a Actame, la cual poseía la capacidad de alterar el mismo tejido de la realidad. Demasiado tarde, Argertal y Raum comprendieron que Erebus solo les había contado una falsa profecía para cansar a Argertal y poder acabar con él. Seguro de su victoria, Erebus les reveló que la verdadera profecía decía que Karn el traidor iba a ser una pieza central en la batalla de Terra, pero que para ello debería acabar con su humanidad y que la existencia de un vínculo fraternal con Argertal era el único impedimento que tenía. Argertal fue capaz de resistir durante un corto tiempo los efectos de Aptame, lo suficiente como para escuchar la traición de Erebus y para darse cuenta de que Raum había sido separado de su cuerpo, pero finalmente sucumbió al toque letal del arma. Sus últimas palabras en vida fueron dirigidas a su antiguo maestro y asesino, a quien le dijo que no podría morir ahí, puesto que debía morir bajo la sombra de unas grandes alas. Sin embargo, justo a su espalda se encontraba una gran estatua del águila imperial, que coronaba el titán sobre el que estaban montados, cumpliendo así la profecía de su padre y acabando con la vida de Argertal. Uf, por fin terminé. Perdonen si me equivoqué un par de veces, es que ya está muy tarde y estoy muy cansado.
Pero si les gusta mi contenido, al final de este video les estaré dejando dos más para que vayan a verlos. Y sin nada más que decir, ya sabes que yo soy Adelobra y si quieres saber más, no olvides suscribirte.